Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Amigos y apasionados buscadores del pasado, sentémonos una vez más alrededor del fuego, donde la luz de las llamas nos ayuda a viajar por el tiempo y la historia. Os voy a confesar algo curioso. Cuando iniciamos esta aventura arqueológica, nuestra intención original era hacer un solo programa sobre Göbekli Tepe, aquella enigmática estructura que nos lleva a los albores mismos de la civilización humana. Pero ya sabéis cómo es la arqueología. Un misterio siempre lleva a otro, y acabamos descubriendo mucho más de lo que inicialmente esperamos. Así sucedió con Göbekli Tepe. Nos cautivó tanto que la historia se extendió más allá de lo previsto. Tuvimos que dejar parte del relato para un segundo encuentro, donde terminamos de explorar aquella primera maravilla y, casi sin pretenderlo, descendimos a las profundidades de Capadocia para descubrir Derinkuyu, una ciudad subterránea que nos dejó sin aliento. Pues bien, como parece que estos antiguos lugares de Turquía tienen la capacidad de atraparnos en sus misterios, la aventura en Derinkuyu también se nos extendió más de lo planeado. Por eso hoy, en este tercer encuentro, retomamos justo donde nos quedamos, en las entrañas mismas de la Tierra, para adentrarnos en otra ciudad igualmente fascinante, Kaymakli. Si estás escuchando este tercer programa sin haber oído los anteriores, no te preocupes, pues con estas breves pinceladas ya puedes situarte y entender por qué hoy estamos aquí. Pero si te apasionan las maravillas escondidas bajo tierra, te recomiendo regresar después a nuestros anteriores encuentros. En ellos descubrirás cómo empezamos en Göbekli Tepe, seguimos por Derinkuyu y ahora desembocamos en Kaymakli, listos para seguir fascinándonos con las increíbles construcciones subterráneas que nuestros antepasados nos dejaron. Ahora sí, acompáñame que nuestra aventura continúa y la historia sigue viva bajo nuestros pies. Escuchas Göbekli Tepe, Derinkuyu y Kaymakli, la Turquía por descubrir. Finalizamos con Derinkuyu. Aquí es donde entramos en el terreno de las hipótesis más arriesgadas. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que Derinkuyu sea mucho más antigua de lo que la arqueología tradicional sugiere. Quizás no fue construida por los hititas, ni por los frigios, ni por ninguna de las civilizaciones conocidas. Tal vez su origen se pierda en un pasado remoto, en una era de la que no tenemos registros. Pero esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Por qué una civilización tan antigua habría construido una ciudad subterránea de tal magnitud? Aquí es donde algunos investigadores han sugerido una teoría aún más atrevida. Derinkuyu no solo fue construida para ocultarse de invasores, sino para protegerse de un cataclismo global. Existen mitos y leyendas en todo el mundo que hablan de grandes catástrofes
que obligaron a los antiguos habitantes de la Tierra a buscar refugio bajo la superficie. Algunas culturas mencionan inundaciones catastróficas, otras hablan de cambios climáticos abruptos y otras incluso de lluvias de fuego que cayeron del cielo. Si tomamos en cuenta que Capadocia es una región con una fuerte actividad volcánica en el pasado, algunos han especulado que Derinkuyu pudo haber sido construida para protegerse de erupciones volcánicas, cambios climáticos extremos o incluso impactos de meteoritos. Las ciudades subterráneas como Derinkuyu habrían sido el único refugio seguro contra una catástrofe global. Un lugar donde la humanidad pudo haber esperado hasta que las condiciones en la superficie fueran habitables nuevamente. Esta teoría es difícil de probar, pero plantea una idea fascinante. ¿Podría ser Derinkuyu un vestigio de una civilización perdida que enfrentó un desastre natural de proporciones épicas? Y luego están las teorías más osadas, aquellas que desafían lo que creemos saber sobre la historia humana. Algunos teóricos han sugerido que Derinkuyu pudo haber sido construida con la ayuda de tecnologías que aún no comprendemos. ¿Cómo lograron tallar túneles tan precisos sin herramientas de hierro? ¿Cómo calcularon los puntos exactos para evitar derrumbes? Otras teorías aún más radicales sugieren que Derinkuyu pudo haber sido un refugio construido para protegerse de seres no humanos. Civilizaciones antiguas de todo el mundo hablan de dioses y criaturas que bajaron del cielo o emergieron de las profundidades. ¿Y si Derinkuyu fue una fortaleza contra algo más que simples ejércitos invasores? Por supuesto, estas ideas son especulativas, pero nos recuerdan una verdad fundamental. La historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que creemos. Después de recorrer estas teorías, lo único claro es que Derinkuyu sigue siendo un enigma. Cada hipótesis abre más preguntas que respuestas. Sea cual sea la verdad, una cosa es seguro: quienes construyeron Derinkuyu tenían un propósito claro. No fue un simple capricho arquitectónico. Algo los motivó a crear este refugio bajo tierra. Algo lo suficientemente poderoso como para justificar la construcción de una de las estructuras subterráneas más impresionantes del mundo. Y mientras la arqueología sigue buscando respuestas, Derinkuyu sigue ahí abajo, en la penumbra, esperando a que alguien descifre su verdadera historia. Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que el pasado es un enigma que solo conocemos a pedazos. Un mosaico incompleto donde cada hallazgo arqueológico debería ayudarnos a entender mejor quiénes fuimos. Pero en lugar de eso, a veces solo nos llena de más preguntas. Y Derinkuyu es una de esas preguntas gigantescas que la historia no ha sabido responder con claridad. Porque aquí estamos, en el siglo XXI, con tecnología que nos permite ver a través del tiempo, reconstruir rostros de faraones y descifrar idiomas perdidos. Pero cuando bajamos a la ciudad subterránea de Capadocia, cuando tocamos sus muros de piedra, seguimos sin saber quiénes fueron los primeros que caminaron por estos pasadizos oscuros, ni por qué lo hicieron.
Pero lo más intrigante es que Derinkuyo no está sola, porque la pregunta no es solo quién construyó Derinkuyo, sino por qué hay más lugares como este en distintas partes del mundo. Capadocia no es la única región donde la humanidad ha optado por descender a las profundidades en lugar de construir hacia el cielo. Desde Naurs, en Francia, hasta la vasta red de túneles bajo Edimburgo, desde las ciudades ocultas de China hasta los subsuelos de América del Sur. La historia está llena de ejemplos de sociedades que, por alguna razón, decidieron abandonar la luz del sol. Y luego está otro enigma, uno que nos lleva de vuelta al otro gran misterio turco, Göbekli Tepe. Derinkuyo es una ciudad bajo tierra, oculta de la vista. Göbekli Tepe, en cambio, fue un templo levantado a plena luz del día, pero también fue enterrado intencionadamente. ¿Por qué una cultura de hace 12.000 años construyó un complejo de enormes pilares de piedra y luego, en lugar de habitarlo o expandirlo, decidió sepultarlo bajo tierra? ¿Qué necesidad tenían de ocultarlo? ¿De qué querían protegerlo o protegerse? Y aquí es donde la historia deja de ser solo arqueología y empieza a ser un mensaje. Si Derinkuyo y Göbekli Tepe nos enseñan algo, es que no tenemos idea de la verdadera magnitud de nuestro pasado. Nos han contado que la civilización nació hace unos 6.000 años con Sumeria, que antes de eso solo éramos tribus dispersas, sin organización, sin arquitectura, sin grandes conocimientos. Y sin embargo, ahí está Göbekli Tepe, diciéndonos que alguien hace 12.000 años no solo dominaba la piedra, sino que tenía una cosmovisión lo suficientemente avanzada como para levantar un templo monumental. Nos dicen que la edad de hierro y del bronce marcaron el inicio de la ingeniería avanzada, pero ahí está Derinkuyo, desafiándonos con su complejidad estructural, con su capacidad de albergar miles de personas bajo tierra, con un sistema de ventilación impecable. Y lo más irónico es que, a pesar de todas nuestras herramientas modernas, aún no entendemos completamente cómo se construyó ni cuándo. Nuestra soberbia como sociedad nos ha hecho creer que ya lo sabemos todo, que con un par de libros de historia y unas excavaciones bien documentadas hemos reconstruido el pasado. Pero el pasado no es un libro con capítulos cerrados. El pasado es un océano y apenas estamos flotando en la superficie. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó en la Tierra antes del 10.000 antes de Cristo? ¿Por qué hay estructuras enterradas intencionadamente? ¿Qué obligó a civilizaciones enteras a esconderse bajo tierra? ¿Cuántas Derinkuyus aún no hemos descubierto? Es momento de dejar de lado la arrogancia y abrazar la humildad. No somos dueños de la verdad histórica, apenas somos sus exploradores. Y cuanto más excavas en la historia, más te das cuenta de lo poco que realmente sabemos. Tal vez en alguna parte del mundo, bajo nuestros pies, todavía hay otra ciudad esperando ser descubierta. Tal vez en lo profundo de la tierra aún hay respuestas que podrían cambiarlo todo. Y mientras no las encontremos,
mientras sigamos mirando al pasado con soberbia en lugar de con asombro, seguiremos sin entender el mensaje que nos dejaron quienes vinieron antes que nosotros. Porque tal vez, solo tal vez, el mayor misterio de la historia no es lo que hemos descubierto, sino lo que aún no estamos preparados para aceptar. Imaginad, amigos míos, que aún estamos sentados juntos alrededor de este fuego cálido que ilumina rostros atentos y curiosos. Apenas hemos cerrado las puertas subterráneas de Derinkuyu, con el corazón acelerado por la maravilla recién descubierta, y ya sentimos que el misterio está lejos de haberse agotado. Y es que bajo estas tierras de Capadocia, ricas en piedra volcánica, parece latir aún fuerte el pulso de un pasado que se resiste a ser olvidado. Cuando pensamos que nada más podía asombrarnos después de explorar Derinkuyu, aparece ante nosotros otra joya escondida bajo nuestros pies, Kaimakli. Algunos creen que se trata solo de otra ciudad subterránea más, pero dejadme deciros algo. Arqueólogo y viajero como soy en mis sueños, Kaimakli es mucho más que eso. Es un capítulo aún vivo de una historia que el hombre escribió con ingenio y necesidad, escondiendo bajo tierra sueños, esperanzas, miedos y toda una vida cotidiana en un mundo que hoy, a la luz de esta fogata, nos parece casi mágico. Pero, ¿por qué después de Derinkuyu es tan importante dirigir ahora nuestra mirada hacia Kaimakli? Simplemente porque ninguna historia se entiende completa si no la vemos en su conjunto. Derinkuyu nos mostró las entrañas de un refugio construido con tal astucia que aún hoy cuesta creer lo posible. Pero Kaimakli nos abre un nuevo horizonte, una estructura tan singular en sí misma que desafía cualquier comparación fácil. Aquí encontraremos otras maneras de organizar la vida, otros secretos ingeniosamente guardados, otras estrategias defensivas y, lo más apasionante, nuevas preguntas esperando respuestas. Kaimakli no es solo un complemento, es otro universo que late bajo tierra con fuerza propia. Al adentrarnos ahora en él, amigos míos, podremos percibir la emoción que seguramente invadió al primer arqueólogo que descendió con su lámpara encendida, iluminando muros tallados con paciencia infinita y habitaciones donde resonaban hace siglos los ecos de vidas cotidianas, de familias reunidas alrededor del fuego como nosotros ahora. Preparad pues vuestros corazones y vuestra imaginación, porque nuestro viaje continúa y el pasado que tanto amamos sigue esperando, silencioso y lleno de historias, justo aquí debajo, en Kaimakli. Dejadme contaros cómo se descubrió Kaimakli, porque, como ocurre tantas veces en la arqueología, el pasado no siempre se revela fácilmente. A menudo juega con nosotros y aparece cuando menos lo esperamos. Era la década de los años 60, amigos, cuando un humilde campesino de la región de Capadocia, absorto en su trabajo cotidiano, se dispuso a remodelar su casa. ¿Podéis imaginaros la escena? Un golpe de pico que suena diferente, el eco que retumba hueco bajo sus pies, un temblor de sorpresa recorriendo todo su cuerpo. Sin saberlo,
este campesino había descubierto un secreto enterrado durante siglos bajo el suelo de su propio hogar. Los arqueólogos no tardaron en llegar, atraídos por el rumor que se extendía como la pólvora. Imagínense por un instante en la piel de esos primeros exploradores, descendiendo lentamente con lámparas titilantes que apenas rompían la densa oscuridad subterránea. Cada paso era un descubrimiento, cada respiración un estremecimiento ante lo desconocido. Sus miradas se cruzaron maravilladas, conscientes de estar pisando un lugar que nadie había tocado en siglos. Rápidamente comprendieron que Kaimakli no era simplemente un refugio temporal, ni una sencilla cavidad natural adaptada. Era una auténtica obra maestra excavada en la roca volcánica, una estructura pensada y construida cuidadosamente, extendiéndose hacia abajo en múltiples niveles conectados por túneles, escaleras y pasadizos. Era como si con cada nueva habitación el corazón de aquellos arqueólogos latiera más fuerte, resonando con las emociones que debieron sentir sus antiguos habitantes al crear semejante maravilla. Por supuesto, tras haber visitado Derinkuyu, es inevitable que busquemos similitudes entre ambas ciudades. Pero dejadme deciros que Kaimakli tiene su propio carácter, su propia personalidad. Aunque ambas son hermanas en el misterio, en Kaimakli descubrimos espacios distintos, configuraciones únicas y detalles que fascinan por sí solos. Por ejemplo, aquí se siente con fuerza cómo la vida cotidiana y la defensa coexistieron con absoluta naturalidad, en un equilibrio que sorprende incluso hoy. Sin embargo, lo más fascinante es pensar en lo que aún desconocemos, porque aunque ahora Kaimakli nos resulta familiar y accesible, bajo nuestros pies continúan latiendo rincones oscuros aún sin explorar, esperando pacientemente la llegada de otro golpe inesperado, otro campesino distraído, otro arqueólogo curioso. Amigos míos, así son los descubrimientos arqueológicos. Llegan envueltos en sorpresas y silencios, reclamando nuestra atención y despertando una y otra vez el inagotable deseo de seguir buscando. Ahora, nuestro viaje hacia las entrañas de Kaimakli apenas comienza, y os aseguro que aún quedan secretos esperando a ser revelados. Estamos a punto de descender juntos hacia las entrañas mismas de Kaimakli, esa fascinante ciudad subterránea que desafía nuestra comprensión actual con una estructura tan compleja que parece casi un sueño tallado en la roca volcánica. Kaimakli, amigos míos, es un verdadero laberinto bajo tierra, con al menos 8 niveles conocidos hasta hoy, aunque muchos arqueólogos creen que podría ocultar más aún, esperando pacientes bajo capas y capas de piedra y silencio. ¿Podéis imaginar la magnitud de semejante creación humana? No estamos hablando de simples refugios temporales, sino de una auténtica ciudad pensada, construida y organizada para alojar durante largos periodos a miles de personas. Nada aquí fue dejado al azar. Desde el primer paso dentro de Kaimakli, uno se queda sobrecogido por el ingenio que derrocharon sus constructores. Allí abajo, en una semioscuridad que apenas rompe nuestra lámpara,
observamos espacios definidos con precisión increíble, establos cuidadosamente tallados para animales, habitaciones destinadas a almacenar alimentos que pudieran durar meses o años, cisternas para recolectar y almacenar agua, cocinas y comedores comunales, espacios de culto con pequeñas capillas y hasta cementerios subterráneos donde honraban a sus muertos. Todo perfectamente integrado en una red inteligente de túneles y galerías que conectan y organizan la vida bajo tierra. Pero aún más increíble es la sofisticación técnica que los habitantes de Kaimakli pusieron en cada detalle. Uno de los mayores logros arquitectónicos son los respiraderos y pozos verticales que atraviesan varios niveles para asegurar el flujo constante del aire fresco, evitando así que esta ciudad subterránea, a pesar de su profundidad, se convirtiese en una trampa asfixiante. ¿No es impresionante? Os aseguro que al caminar por estos pasajes estrechos, uno no deja de admirarse ante la visión estratégica y práctica de estas gentes antiguas, capaces de anticipar necesidades vitales con una precisión asombrosa. Además, encontramos corredores diseñados específicamente para ser estrechos, de forma que ante cualquier amenaza exterior, el enemigo tuviera que avanzar en fila, haciéndolos vulnerables frente a los defensores que esperaban escondidos en los oscuros recovecos de estas galerías. En algunos puntos estratégicos, puertas circulares gigantes hechas de piedra podían sellarse completamente desde el interior, convirtiendo la ciudad en un auténtico búnker inexpugnable. Cada nivel hacia abajo se siente como viajar más profundo en la mente y la visión de aquellos que tallaron esta ciudad en la roca viva. Y en ese viaje subterráneo no es solo asombroso lo que sentimos, sino respeto y profunda admiración hacia la inteligencia y determinación que movieron a los constructores de Kaimakli. Allí abajo, cada habitación, cada corredor, cada recoveco tallado en la piedra es un testimonio silencioso pero poderoso del espíritu humano, capaz de adaptar el entorno más inhóspito para garantizar su supervivencia. Y es que, queridos amigos, mientras exploramos Kaimakli, no estamos solo recorriendo piedras y galerías, estamos caminando literalmente por los pasillos del pasado, escuchando el susurro silencioso de generaciones enteras que se refugiaron, vivieron, soñaron y resistieron aquí, bajo nuestros pies, en este mundo increíblemente vivo que llamamos Kaimakli. Mientras continuamos aquí, alrededor de este fuego cálido, el silencio de la noche parece susurrarnos al oído, invitándonos a imaginar por un instante la vida cotidiana de aquellos antiguos habitantes de Kaimakli. Porque no basta con asombrarnos ante su estructura prodigiosa. Necesitamos también sentir, percibir y escuchar los latidos de la vida cotidiana que vibraron durante siglos bajo estas rocas volcánicas. Imaginad conmigo, amigos, amanecer en Kaimakli. No había rayos de sol iluminando rostros dormidos, ni brisa fresca acariciando las mejillas. En su lugar, la luz tenue y suave de lámparas de aceite o velas reflejadas en paredes de piedras talladas con paciencia infinita. Al abrir los ojos,
el suave murmullo de voces familiares llenaban cada rincón, acompañado por el lejano rumor de animales alojados en establos subterráneos, cabras o corderos cuyos sonidos resonaban suavemente por los corredores, dando a toda la ciudad una sensación de calidez y hogar. ¿Cómo sería preparar la comida en estas condiciones? En pequeñas cocinas subterráneas, hornos excavados en la roca ardían lentamente, calentando pan y guisando alimentos en grandes vasijas de barro. El aroma de especias y cereales tostados llenaba el aire, ofreciendo a estas familias bajo tierra una sensación de normalidad y tranquilidad, incluso cuando el mundo exterior parecía amenazante. Allí abajo, amigos, incluso un acto tan sencillo como comer era un gesto de resistencia y esperanza. Y hablando de alimentos, ¿dónde los guardaban durante los largos periodos que debían permanecer refugiados? Aquí se revela otro prodigio de planificación: enormes despensas excavadas cuidadosamente, donde el clima subterráneo, estable y fresco, conservaba cereales, frutas secas, verduras y carnes saladas durante meses e incluso años. Los habitantes de Kaimakli eran expertos en sobrevivir bajo tierra y lo hacían con dignidad y organización admirable. La vida social también florecía bajo la superficie. Pequeñas capillas eran lugares de encuentro espiritual, de oración y conexión con lo divino, mientras que las áreas comunes se convertían en espacios donde los vecinos intercambiaban historias, juegos, risas y probablemente también preocupaciones. De hecho, aún hoy encontramos grabados y objetos cotidianos como herramientas, utensilios de cerámica y hasta juguetes infantiles que nos conectan de manera íntima con los hombres, mujeres y niños que habitaron estos corredores subterráneos. Ellos, al igual que nosotros alrededor de este fuego, compartían miedos y esperanzas, construyendo juntos una vida plena a pesar de las circunstancias extremas. Y no podemos olvidar algo fundamental: el aire. La ventilación en Kaimakli, gracias a su ingenioso sistema de pozos y respiraderos, garantizaba un ambiente habitable, fresco y limpio. Aunque parezca increíble, estos antiguos habitantes disfrutaban de aire puro incluso bajo metros de roca, gracias a una ingeniería precisa que parece adelantada a su tiempo. Así era Kaimakli, un lugar de vida cotidiana, cálido y seguro, un hogar donde las familias prosperaban, se unían, resistían y soñaban. Y ahora, sentados aquí junto a este fuego, sentimos casi que podemos escuchar el eco de sus risas, sus conversaciones animadas, susurros cariñosos de padre a hijos, todo resonando suavemente a través del tiempo, recordándonos que incluso en las circunstancias más difíciles, la vida siempre encuentra la forma de florecer. Sigamos pues, amigos, explorando más allá, porque esta maravillosa historia aún guarda secretos esperando ser revelados bajo tierra en Kaimakli. Ahora permitidme llevaros a un escenario algo menos pacífico, pero igualmente fascinante, porque Kaimakli, como bien sabéis ya, no fue únicamente un refugio subterráneo, sino también una auténtica fortaleza excavada en la roca, diseñada con una precisión estratégica que todavía hoy nos deja maravillados.
Imaginad, amigos, que estáis bajo tierra, en estos laberintos oscuros de Capadocia, cuando de pronto llega la amenaza. No sabemos exactamente cuál fue el enemigo, tal vez ejércitos invasores, tribus enemigas o ataques repentinos que obligaban a buscar refugio en lo profundo. Lo que sí sabemos es que aquellos habitantes de Caimakli vivían con una constante conciencia del peligro y por eso diseñaron su ciudad subterránea con una inteligencia defensiva que hoy nos asombra y admira. Lo primero que llama la atención al explorar los pasillos de Caimakli es que muchos de ellos fueron creados intencionadamente estrechos. ¿Por qué razón harían algo así? Imaginad al enemigo avanzando lentamente por estos corredores, obligados a marchar en fila india, vulnerables y expuestos. Así, la ventaja táctica era siempre para los defensores, que conocían cada recoveco y rincón oscuro desde el que podían proteger su hogar y sus familias. Pero aún hay más. Al final de algunos corredores estratégicos encontramos grandes piedras circulares de roca, talladas con precisión milimétrica, que podían ser rodadas desde dentro para sellar completamente el acceso. Estas puertas enormes de hasta 2 metros de diámetro y pesadas toneladas se convertían en barreras infranqueables para cualquiera que intentara invadir la ciudad subterránea. Desde dentro podían asegurarse firmemente con ingeniosos sistemas de cierre, que solo podían abrirse desde el interior. Una vez selladas, amigos míos, estas enormes puertas transformaban a Caimakli en una fortaleza inexpugnable, manteniendo seguros a sus habitantes durante semanas, meses o incluso años. ¿Y qué sucedía con las provisiones durante un asedio? Pues también para esto estaban preparados. Recordad las grandes despensas subterráneas de las que ya hablamos: alimentos, agua y todo lo necesario para sostener una larga resistencia estaban cuidadosamente almacenados y listos para usarse en cualquier emergencia. Los habitantes podían esperar pacientemente, sabiendo que tarde o temprano el peligro exterior desaparecería y la vida volvería a la normalidad. Incluso la ventilación, tan importante para la supervivencia, fue diseñada pensando en la seguridad. Los pozos y respiraderos eran discretos, difíciles de detectar desde la superficie y estratégicamente colocados para asegurar el flujo constante de aire sin comprometer la seguridad ni revelar la ubicación de los habitantes. Hasta en esto, la ciudad revela un ingenio defensivo admirable. No obstante, lo más sorprendente, amigos, es sentir cómo, paseando hoy por estas galerías, todavía podemos percibir esa atmósfera de seguridad. Allí abajo, en la silenciosa profundidad de Caimakli, se experimenta una sensación única: la tranquilidad de saber que aquellos antiguos habitantes no solo resistían, lo hacían con inteligencia y dignidad y una calma admirable. Porque Caimakli no fue simplemente un refugio temporal, fue una declaración clara y valiente de la determinación humana para sobrevivir, proteger lo amado y preservar la vida a toda costa. Y eso, queridos amigos, merece nuestro más profundo respeto y admiración. Sigamos adelante porque aún hay más misterios y maravillas esperando nuestra atención.
Ahora, amigos míos, mientras las llamas continúan brillando en vuestros rostros atentos, es momento de plantearnos una pregunta que a cualquier apasionado de la arqueología le inquieta desde que empezamos a explorar estas ciudades subterráneas. ¿Qué conexión real existe entre Kaimakli y Derinkuyu? ¿Acaso podrían formar parte de algo aún más grande? ¿De una red oculta bajo la superficie de Capadocia? Derinkuyu y Kaimakli están separadas por unos escasos kilómetros de tierra volcánica, una distancia insignificante para quienes eran maestros absolutos en excavar túneles y corredores subterráneos. Desde el momento mismo de su descubrimiento, los arqueólogos han sospechado que estas dos ciudades, maravillas individuales en sí mismas, podrían estar conectadas entre sí por caminos aún no descubiertos por completo. Y no es algo descabellado pensarlo. De hecho, existen indicios y túneles incompletos que se dirigen en dirección de una ciudad hacia la otra, sugiriendo que podrían haber formado parte de un mismo sistema subterráneo más amplio. Si cerráis por un instante los ojos e imagináis conmigo, podéis sentir la emoción que invade al arqueólogo al pensar que quizás, bajo sus pies, existe un túnel secreto que conecte directamente Derinkuyu con Kaimakli, una ruta subterránea que uniría familias, recursos y defensas en tiempos difíciles. Es inevitable preguntarse, ¿fueron construidas estas ciudades en periodos distintos o simultáneamente? ¿Compartieron estrategias defensivas, recursos y quizás hasta habitantes que podían trasladarse de un lugar a otro sin siquiera emerger a la superficie? Algunas teorías sugieren que estas ciudades eran parte de una vasta red creada por antiguos pueblos que buscaban protegerse colectivamente ante amenazas externas, compartiendo recursos, estrategias e incluso celebraciones religiosas y sociales. La sola idea de esta conexión despierta algo profundamente humano en nosotros, la necesidad de sentirnos unidos incluso bajo la tierra, como una sola comunidad extendida que compartía destinos y peligros. De confirmarse esta hipótesis, estaríamos ante una red subterránea aún más impresionante de lo que hemos imaginado hasta ahora, extendiéndose posiblemente más allá de lo que hoy conocemos bajo tierras aún no exploradas. Pero aquí, junto al fuego, hay que admitir con humildad algo importante. Todavía no tenemos certezas absolutas. A pesar de los esfuerzos de generaciones de arqueólogos, aún queda mucho por explorar y descubrir. Quedan corredores que se interrumpen de manera misteriosa, puertas selladas durante siglos que aún esperan ser abiertas, caminos parcialmente derrumbados que podrían revelar conexiones sorprendentes. Lo cierto, amigos míos, es que imaginar la conexión entre Kaimakli y Derinkuyu nos recuerda una vez más cuán profundo y complejo es el misterio arqueológico, cuán vivo sigue el pasado bajo nuestros pies y cuántos secretos aún guarda esta región mágica y milenaria llamada Capadocia. Sigamos, pues, explorando juntos, sabiendo que cada paso nos acerca un poco más a la verdad y a la vez nos abre la puerta a nuevos y apasionantes misterios. Mirad atentamente las llamas, amigos míos.
porque ahora vamos a dejar volar la imaginación por territorios fascinantes y oscuros, esos rincones donde la arqueología se mezcla inevitablemente con la leyenda, donde los límites entre historia y mito se vuelven tan difusos que cuesta separarlos, porque Caimacle, al igual que otras maravillas subterráneas, no escapa a las historias que se han tejido alrededor suyo con el pasar de los siglos. En estas tierras de Capadocia, la leyenda y la tradición oral siempre han tenido una fuerza especial. Desde hace generaciones, los habitantes locales susurran historias junto al fuego, como nosotros hacemos ahora mismo. Una de esas leyendas cuenta que estas ciudades subterráneas fueron construidas por seres anteriores al tiempo humano, tal vez antiguos gigantes o espíritus protectores que cavaron estos túneles como refugios en tiempos olvidados. Claro que la ciencia moderna sonríe ante estas historias, pero ¿quién puede resistirse al encanto mágico que desprende? Otros relatos igualmente sugerentes hablan de seres misteriosos que emergían de noche para ayudar a los primeros humanos a excavar y diseñar esta maravilla bajo tierra, asegurando que nunca fueron descubiertos por sus enemigos. Incluso hoy, algunos ancianos, con voces pausadas y profundas, afirman que en ciertos rincones de Caimacle aún se escuchan susurros y pasos ligeros de esos seres que todavía vigilan en secreto sus creaciones. Más allá de estas leyendas locales, existe también otro misterio que apasiona a los arqueólogos modernos: la verdadera antigüedad de estas ciudades subterráneas. ¿Son realmente tan recientes como indican algunas investigaciones? ¿Construidas hace apenas unos siglos por comunidades cristianas que escapaban de la persecución? ¿O hay algo mucho más antiguo esperando ser revelado bajo las capas superficiales ya exploradas? Las pruebas aún no son concluyentes y cada hallazgo genera más preguntas que respuestas. Por ejemplo, algunos investigadores creen haber encontrado indicios arquitectónicos que sugieren que Caimacle podría tener sus orígenes en periodos mucho más antiguos, quizás hasta en épocas hititas o anteriores, lo que transformaría completamente nuestra visión sobre quiénes fueron realmente sus primeros constructores. Pero aún queda otro misterio apasionante, queridos amigos, que nos lleva a soñar despiertos junto al fuego. ¿Existe realmente una conexión más profunda entre estas ciudades subterráneas y otras construcciones misteriosas de Turquía como Göbekli Tepe? Algunos especulan que tal vez exista una relación oculta, un legado ancestral que enlaza estos lugares sagrados bajo un mismo propósito aún desconocido. Por ahora, sin embargo, estas fascinantes teorías permanecen en la sombra, esperando pacientemente a futuros exploradores, arqueólogos curiosos y soñadores como nosotros, dispuestos a sumergirse en lo desconocido, iluminados tan solo por la tenue llama de una lámpara y la apasionada búsqueda de respuestas. Mientras mantengamos viva nuestra curiosidad, amigos míos, estos mitos y leyendas seguirán ardiendo junto al fuego, alimentando nuestro deseo de explorar y descubrir, porque al final eso es lo maravilloso del pasado. Siempre tiene algo más que contar, siempre un misterio esperando pacientemente a ser revelado. Vamos adelante entonces
ya casi llegando al final de nuestro viaje. Ahora que las llamas del fuego comienzan lentamente a bajar y la noche parece aún más silenciosa alrededor nuestro, es tiempo de hacer una pausa para reflexionar juntos sobre todo lo que hemos vivido en este maravilloso recorrido bajo tierra. Comenzamos en Göbekli Tepe, la estructura más antigua que conocemos, con sus piedras milenarias susurrándonos mensajes aún por descifrar. Después bajamos a Derinkuyu, aquella impresionante ciudad subterránea que nos robó el aliento por su ingeniería prodigiosa y sus misteriosos orígenes. Y finalmente, hoy hemos terminado nuestro recorrido en la fascinante Kaymakli, hermana cercana pero singular, llena de historias cotidianas, defensas increíbles y leyendas que laten todavía en sus corredores de piedra volcánica. Pero dejadme deciros algo muy importante. Explorar estas ciudades bajo tierra no es solo un viaje por lugares antiguos, es también un viaje al interior de nuestra propia humanidad. Cada piedra tallada, cada corredor excavado, cada habitación cuidadosamente diseñada nos cuenta algo profundo sobre quiénes somos. Nos recuerda que frente a la adversidad somos capaces de una creatividad extraordinaria. Nos enseña que ante el peligro sabemos proteger con valentía lo que más amamos. Nos muestra también que incluso en los momentos más oscuros somos capaces de crear belleza, comunidad y esperanza. Porque eso es lo que realmente habita en Kaymakli, en Derinkuyu y en todas estas maravillas ocultas bajo el suelo de Turquía. El alma misma del ser humano latiendo con fuerza a través del tiempo. En estos lugares subterráneos palpita el espíritu inagotable de quienes nos precedieron y cuyas voces aún parecen susurrar entre las paredes, recordándonos nuestra esencia común. Así pues, mientras el fuego lentamente se extingue, llevemos esta luz dentro nuestro. Sigamos explorando, preguntando, soñando. Mantengamos viva esa llama de curiosidad que nos ha reunido aquí, esta noche alrededor del fuego, para viajar juntos por la historia maravillosa que descansa bajo nuestros pies. Gracias por acompañarme en esta aventura apasionante que comenzó con Göbekli Tepe, continuó en Derinkuyu y concluye hoy con Kaymakli. Recordad siempre que, aunque la fogata se apague y la noche avance, el fuego de la historia y la arqueología seguirá brillando en nuestro interior, esperando pacientemente a que volvamos a reunirnos para descubrir juntos nuevos y apasionantes misterios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima.